Muchas gracias, compañera Mariana Gómez del Campo. Gracias a todos por su asistencia aquí en el Senado de la República y por supuesto agradezco a una compañera con quien he entablado grandes debates, buenos y constructivos debates, y me refiero a mi compañera Laura Rojas por la organización de este evento que es muy importante porque nos permite a todos tener de primera mano lo que muchos están haciendo a favor de México en varios ámbitos, como es el de la política exterior, de la Cancillería y por supuesto en este Senado de la República. Gracias, Laura, como siempre, parabienes. Hoy por hoy, ya se ha dicho en este foro en varias ocasiones, este año que comienza, el multilateralismo será puesto a prueba más que nunca. No solo los valores democráticos están siendo mermados, sino también las divisiones entre las naciones se están acrecentando. México siempre ha sido un ferviente defensor de la soberanía nacional, de la libertad, de la autodeterminación de los pueblos, de la paz y de la democracia. En los diferentes foros multilaterales nos hemos destacado como mediadores en conflicto y nos hemos pronunciado siempre por la vía del diálogo. Nuestro continente americano, hoy por hoy, no ha sido la excepción. A lo largo de la historia hemos tenido que enfrentar conflictos entre naciones en los que México ha sido un importante actor para la promoción de la resolución pacífica de controversias y generador de ideas innovadoras. En este sentido, siempre apoyamos la creación de foros multilaterales que fomenten el entendimiento y sobre todo la promoción de los derechos humanos. Y entre estos destaca, por supuesto, la OEA, ya está aquí el embajador, ya lo dijo muy claramente cuáles son las plataformas, los ámbitos. Pero la participación de México en la OEA debe ser entendida en el contexto de la evolución de las relaciones interamericanas en los últimos años, sobre todo. Si bien al principio nos distinguía la distancia y la cautela, hoy nuestra posición ha cambiado en años recientes, pero siempre se ha caracterizado por tener una marca propia. México pesa mucho, México cuenta, México es influyente. Hoy la organización pasa por un momento tenso y complicado en el que enfrenta un déficit presupuestario y duras críticas, ya lo dijo el embajador. Sin embargo, la Secretaría General de la OEA, a mi gusto, ha estado cumpliendo con la tarea que ha sido encomendada. El compañero Almagro, el secretario general, ha tenido una cierta valentía a la hora de enunciar, de decir y de activar debates en torno a lo que ocurre, por supuesto, en las Américas. La OEA cuenta con un presupuesto de infraestructura física y humana y así con una capacidad para ejecutar mandatos concretos. En Estados Unidos hay sectores que opinan que ya no responde a los intereses de su país, por lo que no tiene sentido seguir financiándola, y uno de esos es seguramente el presidente Trump. Y ese va a ser un obstáculo al cual los países que sí creemos en el multilateralismo, como es el caso de México, tendremos que sacar adelante toda esta posición. No me refiero a la de Trump, sino me refiero a la posición de salvaguardar este tema, el ámbito multilateral, para poder seguir resolviendo los problemas de la región desde una forma en la cooperación y en la discusión respetuosa de los problemas que nos aquejan. Por otro lado, los gobiernos de varios estados latinoamericanos ven en la OEA un simple instrumento de política exterior estadounidense. Parecería que es ni una ni la otra, como es el caso de Venezuela, Ecuador y Bolivia, que han expresado en varias ocasiones la intención de sustituir a la organización con otros mecanismos multilaterales netamente latinoamericanos. Por nuestra parte, México hemos promovido la formación de nuevos mecanismos de asociación latinoamericana, pero que tiene que ver más con la parte económica, como es la Alianza Pacífico. Mariana la conoce muy bien. Aquí tenemos una comisión especial para Alianza Pacífico, darle seguimiento, que ha sido un instrumento muy importante para el país, pero desde el punto de vista económico, educativo y se ha estado profundizando más en esos temas. Pero también hemos respaldado a la OEA política y económicamente. Recientemente México dio una gran aportación a la OEA. Y además tenemos posiciones adentro de la OEA muy importantes, y eso hay que decirlo. La representación mexicana se ha involucrado incluso en asuntos administrativos con el objeto de aumentar la eficacia de la organización. México debe de continuar en este camino como un promotor del multilateralismo. Por eso todos aquellos que estén aliados al multilateralismo, México debe de ir y de acompañar todo ese tipo de iniciativas. Debemos de seguir apoyando a los organismos netamente latinoamericanos, como uno que incluye el continente americano en su totalidad. Tomando el papel de articulador de consensos y dada la coyuntura internacional, es imperativo que no permanezcamos al margen.
Una política más activa es necesaria ya que se contraponga con los discursos divisorios, racistas y xenófobos, y específicamente son los de Donald Trump y la nueva era que nos espera, o es decir, en los próximos años. México estará vamos a decir, viviendo tiempos difíciles, sobre todo no para estar esperando a ver si cambia el gobierno de América o de Estados Unidos de América posiciones y ver si nosotros podemos de una forma pacífica convencerlos. Yo creo que tenemos que emplear todos los ámbitos, no solo el bilateral, sino también el multilateral, y me refiero a la OMC, en este caso no vamos a hablar de la OMC, pero sí el multilateralismo en este momento difícil, no solo en México, sino en las Américas, va a ser muy importante tenerlo. Yo creo que también todos los demás factores que se requieren para alcanzar una verdadera democracia, como lo ha estado impulsando la OEA, y la primera es la igualdad, con instituciones sólidas, transparencia en el ejercicio del poder público, efectivos sistemas de pesos y contrapesos entre los poderes de los estados, condiciones para el ejercicio pleno de la ciudadanía, ciudadanos participativos y partidos políticos verdaderamente representativos. Para nosotros tener una participación más activa en la OEA no es acabar con la tradición de no intervencionista de México, sino es cooperar con todas nuestras naciones vecinas para un mejor futuro. Ahí los gobiernos de América podemos concentrarnos en construir los mecanismos de gobernanza intergubernamentales que nos permitan enfrentar más eficazmente los retos transnacionales. En el siglo XXI es cada vez más claro que Estados Unidos y el Departamento de Estado ya no pueden concebir la organización hemisférica como un instrumento manipulable. Y en los últimos años la OEA ha tomado varias decisiones que han sido promovidas por países latinoamericanos, ya lo dijo también el embajador, y no se ajustan a los intereses de Washington. Hoy vivimos una época donde Estados Unidos es un país muy prominente, sí, una potencia, sin embargo ya no es hegemónica. La OEA aporta un campo de negociación adicional con Estados Unidos y es necesario ahora, más que nunca, para articular respuestas eficaces a los problemas más apremiantes que enfrenta la relación de México con Estados Unidos. Aunque México y Estados Unidos cuentan con mecanismos de cooperación bilateral, la OEA supone un tercer nivel de coordinación intergubernamental que permite ampliar el alcance geográfico e incorporar más actores. Además, es una fuente de nuevos instrumentos vinculatorios de derecho internacional, lo que México siempre ha valorado en la dinámica de su relación con la potencia del norte. La Organización de los Estados Americanos no solo es un foro para el diálogo político y producción normativa, también tienen la capacidad de proveer asistencia técnica a los estados que la integran. Además, recaba información, produce estadísticas regionales, estudios comparativos y estrategias de acción que relaciona también con una red continental de centros de investigación, comités de expertos y organizaciones no gubernamentales. Divulga las buenas prácticas y las misiones de observación electoral, como ya también se dijo la primera vez, me tocó ser parte de una de ellas, bueno, de esta principal, para observar las elecciones en Estados Unidos a través de la Organización Parlaméricas, que me honro en presidir, que es una organización internacional que representa una red independiente compuesta por legislaturas miembros de la OEA, y quiero así hacer un paréntesis muy importante. Parlaméricas es el brazo legislativo de la OEA. Somos 35 países, desde el Yukón hasta la Patagonia, y ahora hemos adoptado a través de un acuerdo específico que firmamos el secretario Almagro y su servidora, hacer y compartir no solo los mismos valores democráticos de la Carta Interamericana, sino también otro tipo de foros y de situaciones que la OEA nos ayuda muchísimo en las tres plataformas que Parlamérica tiene hoy por hoy, que son precisamente la igualdad de género. Tenemos una red para la igualdad de mujeres, las acciones para mitigar el cambio climático, que también es muy importante, que se desprenden del Acuerdo de París, y sobre todo también el Parlamento Abierto, donde México ha aportado muchísimos a través del Sistema Nacional Anticorrupción. Y esto, pues obviamente son valores que también compartimos con la OEA, nos ayudan muchísimo, y nosotros ayudamos también a la OEA como legisladores. Es la primera red que cuenta con una organización de esa índole, la OEA y Parlaméricas. Entonces trabajamos muy hermanados en estos tres ámbitos, en estas tres plataformas. Y otro de nuestros principales compromisos es fortalecer la agenda legislativa para promover la protección,
y la conservación de los derechos humanos, los derechos ambientales, es decir, los derechos de toda de la cuarta generación. Ya no nada más podemos hablar de las garantías individuales o de la tradicional forma de ver los derechos humanos, sino siempre tenemos que ir más allá en una nueva era con los nuevos derechos para todos y para todas. Yo nada más, porque ya me pusieron, bueno, tengo 5 minutos, entonces ya me comí 2. Entonces, nosotros para mejorar nuestro trabajo a través de Parlaméricas con la OEA y sobre todo el de seguir impulsando la influencia de México en el continente, en las Américas y el Caribe, nosotros también conscientes de la importancia de hacer y establecer nuevas alianzas, trabajamos también directamente con la ONU. Trabajamos con ONU Mujeres, trabajamos con ONU Ambiente, trabajamos con la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, por supuesto, en todos los ámbitos, con el Banco Mundial. Hemos hecho un gran acuerdo con el Banco Mundial, con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, y también con el Instituto Nacional Demócrata y el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria. También, y como ya he mencionado, las misiones de observación electoral de la OEA, ya nos tocó por primera vez observarla, bueno, de una forma muy general, por supuesto, las misiones en Estados Unidos, que ha dado mucho en comento, sobre todo por la forma en que el presidente ganó y el debate que se ha suscitado en torno a esta, vamos a decir, esta elección, y donde el secretario Almagro pues dio ya su informe. Fue un informe muy completo que valdría la pena que le echaran un vistazo. Está en redes sociales, ya está arriba, entonces sí vale la pena que lo vean, porque sí hay cosas que se apuntan hacia la organización, especialmente de las elecciones en Estados Unidos. Ustedes saben que ellos no cuentan, por ejemplo, con un Instituto Nacional de Observación a la organización de las elecciones. Cada estado las organiza y entonces eso también implica que hay cierto tipo de debate en torno sobre todo a cómo se gana una elección indirecta en Estados Unidos. En la última asamblea de la OEA, realizada en junio del 2016, se adoptó el Programa Interamericano de Desarrollo Sostenible, y a lo que se convirtió en el primer organismo regional en contar con una política alineada con la Agenda 2030, ya se dijo, para el desarrollo sostenible, y consecuente con esto y conscientes de que el cabal cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible requieren una respuesta parlamentaria armonizada. Los legisladores de Parlaméricas aprobamos el 8 de diciembre, aquí precisamente en este salón, una declaración compromiso con 13 acciones específicas que también pueden consultar, están ya arriba en redes, titulada Fortalecimiento de parlamentos y construcción de sociedades resilientes para lograr los objetivos del desarrollo sostenible. Así, los parlamentos tenemos un papel fundamental que desempeñar en el ámbito global, y tanto como interlocutores directos que somos, representantes de la pluralidad en nuestras entidades federativas, a lo largo y a lo ancho en nuestros países. Nuestra situación es única para promover toda clase de mecanismos de entendimiento, multilaterales, bilaterales, y por eso el Congreso mexicano ha contado con una importante agenda centrada en el diálogo hemisférico entre parlamentos. Quisiera concluir diciendo que la diplomacia parlamentaria se basa hoy en la colaboración para la generación de acuerdos políticos, económicos y sociales, y que a partir de la creciente conciencia mundial de que habitamos en un mismo planeta, donde los seres humanos somos iguales y tenemos los mismos derechos. De esta forma, el Congreso mexicano y especialmente el Senado de la República se compromete y se seguirá comprometiendo con el ámbito multilateral. Es cuanto y muchas gracias por su paciencia.